Vamos a dar inicio al tema La paz de Dios, la parte número 41, con una oración. Padre nuestro, te damos las gracias una vez más por estar juntos, unidos en una misma fe, en un mismo sentir. Y te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando al conocimiento de toda tu verdad, al conocimiento que tanto necesitamos para obtener la salvación, pero sobre todo para conseguir esta paz que tanto necesitamos cada día en nuestras vidas, a pesar de las a veces terribles circunstancias por las que cada uno de nosotros pueden llegar a cruzar. Sustenta a tu pueblo, Señor. Bendícenos, que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Bien, una vez más vamos a mostrar dos imágenes para dar inicio al tema de hoy. Ya sabéis que hoy vamos a finalizar, o sea que no os vais a mover de aquí, hasta que terminemos Segunda de Corintios. Bueno, os dejaré salir, si queréis. Y queda poco, queda muy poco, pero queda muy poco y muy interesante. Pero una vez más vamos a centrarnos con dos imágenes ilustrativas de lo que nos vamos a encontrar hoy, precisamente en esos textos, al menos en parte. La primera, la imagen que veis de portada. Hoy no está mi hermano Josep aquí, porque él enseguida ve una imagen y ya lo relaciona con algo de un texto bíblico, es tremendo. Pues, ¿veis a alguien que lo están bajando en una canastilla? ¿Y es en un muro o en una muralla? ¿Quién era este personaje? Era Pablo. Hoy veremos algo que tiene que ver con esto, pero a su vez vamos a ver algo que es esta imagen, la que está a mis espaldas, y ahora veis en grande, una prisión donde desde luego muy agradable no se está, y sobre todo en esas épocas menos. Aunque depende de los lugares, porque hay algunas prisiones de actualidad que ya veis cómo va también el tema, ¿no? Pero claro, una cosa es pasar cárcel porque has hecho algo realmente malo, y otra es pasar cárcel por hacer todo lo contrario, el bien. Pues hoy vamos a ver un poco todo esto, y evidentemente relacionado con Pablo. Y vamos, como siempre, a empezar antes del tema por esas noticias que han transcurrido esta semana de ese plagio satánico de la paz de Dios. Y como no, hemos de ir a parar, como casi siempre, al Vaticano. Este domingo es la 90ª Jornada Mundial Misionera. Texto del mensaje del Papa. Dice: el lema elegido por el Santo Padre es Iglesia misionera, testigo de misericordia. Fijaos cómo está hablando de dar el mensaje a los demás. Pero ya iremos viendo, sobre todo en las noticias de actualidad, que van a aparecer algunas de estas noticias, las comentaremos más ampliamente, esa forma de predicar, esa iglesia misionera, no solo se va a centrar en hablar al prójimo de la fe, eso va a ser en pocas ocasiones, dependiendo de dónde. Lo que sí será en todas partes es la ayuda, la misericordia, el hacer el bien en obras. Claro, esa es la base del ecumenismo, para superar problemas. Pero bien, ¿qué aparece por allí? Pues evidentemente, como era de esperar, pinta toda una situación de injusticias, guerras, crisis humanitarias, etc. Y hace falta algo, entre otras cosas, la paz. Y así lo va repitiendo por distintos lugares, Bueno, pues aún hay más, claro. Texto completo del Ángelus del 23 de octubre de 2016. El Papa señala que se nos pide el coraje para ser alternativos al mundo, sin nunca volvernos polémicos o agresivos. Está soltando unos mensajes realmente impresionantes, Todo esto ya lo comentaremos en las noticias, pero evidentemente aquí, ¿qué tiene que salir? Pues dos palabras que ya nos suenan a mucho: seguridad, paz. ¿Qué dicen los textos? Paz y seguridad. Bueno, aún ha habido más. El Papa: el jesuita es un servidor de la alegría del Evangelio. Bueno, esta es una parte de lo que significaría ser jesuita, al menos para ellos, aparentemente. El Santo Padre ha visitado por sorpresa esta mañana la Curia General de los Jesuitas, y en su discurso ha recordado que la misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida.
Fijaos, están en el jubileo de la misericordia, se termina en unos pocos días, pero este año ha sido un bombardeo sobre esto, que evidentemente era para un objetivo, y era para llevar esa paz al mundo a través de las buenas obras. Y cómo no, los jesuitas de lleno moviendo todo esto. Como siempre, la paz por allí en medio. El Vaticano anuncia el inicio del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Ya por fin se ha dado. Y ya hemos visto como precisamente Nicolás Maduro ha ido a ver, por sorpresa, dicen, prácticamente nadie se lo esperaba, al Papa. Y, en fin, ya han tenido sus diálogos, etcétera, etcétera. Esta noticia la comentaremos también en su momento, pero evidentemente, como siempre, el tema de la paz debe salir por en medio. Obispo de Estocolmo. Y esto es lo que nos va a traer faena esta semana especialmente, porque el Papa se va un par de días a Suecia. ¿Y qué va a hacer en Suecia? Pues ya lo sabéis, el ecumenismo con los luteranos. Los 500 años de la Reforma Protestante se van al desagüe en un momento, increíble. Ya trataremos de lo que el Papa hará allí. Y bueno, en este caso, el obispo de Estocolmo dice: la comunidad católica en Suecia crece cada año más. ¿Y qué van a tratar también allí? Pues evidentemente sale el tema de la paz. Ya lo comentaremos ampliamente esta semana esto, porque probablemente deberemos tener una conferencia solo dedicada a lo que el Papa hará allí. Inicia en Colombia el proceso de paz con el ELN. La Iglesia tendrá un comité de apoyo, pero no como delegada o mediadora. Quedan como un poco al margen, pero estarán allí apoyando. Y han habido ya sus problemas, Pero ¿de qué iban a tratar? Evidentemente el proceso de paz. Cristianos e hindúes juntos para promover la esperanza entre las familias. Dices, ¿cristianos y los hindúes para las familias? ¿Son el mismo concepto o cómo va esto? El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso felicita a los hindúes con motivo de la festividad de Deepavali. O sea, los felicitan por una fiesta que tienen los hindús sobre la familia. Bueno, ya lo veremos en su momento en cómo funciona ese tipo de fiesta y además dices, ¿y así los felicitan? Pero bueno, sí, lo hacen. Y evidentemente el tema paz por allí en medio, vivir en paz. Monseñor Auza, mujeres agentes de paz pero discriminadas. La denuncia del observador permanente en la ONU. En muchos países las chicas son penalizadas en la educación. Pero está hablando de las mujeres como agentes de paz. Pero atención, porque también paz y seguridad. Que dices, es que sabiendo esa frase, ¿cómo lo van repitiendo? Pues bueno, porque cumplen la profecía, es lógico, la están cumpliendo de lleno. Francisco se reúne con los líderes cristianos de Sudán del Sur. El país sufre una guerra civil en la que unos 16.000 niños participan en las milicias armadas, o sea, soldados. Y claro, fijaos que aparece también por aquí en medio, promover el bien común, ¿eh? Qué cosas. Pero evidentemente el tema de la paz no puede faltar. El Papa en Santa Marta, Dios llora frente a las calamidades y las guerras. Mira, parece que tiene que ver con la lección de escuela sabática del libro de Job, ¿no? En la homilía de este jueves el Santo Padre indica que Dios se ha hecho hombre para poder llorar. Qué bonito queda todo, ¿eh? Como es el lenguaje tan poético. Pero evidentemente que iban a tratar, Dios llora por la humanidad que no entiende la paz que Él nos ofrece, la paz del amor. Fijaos, cómo está mezclando la auténtica paz de Dios con todo el entramado que Él mueve. Y parece que todo cuele en lo mismo. Y en verdad es una falsedad. Mezclar la verdad con el error o la mentira, ya sabemos lo que proporciona, la perdición. Pues lo están haciendo a la perfección. Y paz, como siempre. En fin, que estas son las noticias, aún ha habido alguna otra, pero todas ellas vamos a comentarlas en las noticias de actualidad. Y ahora que hemos visto toda esa parte de paz plagiada, vamos a ver la auténtica paz de Dios, finalizando ya la lectura de 2 de Corintios. ¿Y dónde vamos a empezar hoy? Pues en el capítulo 11, y vamos a leer del 22 al 33. Y ya recordamos toda la temática que estaba teniendo Pablo precisamente con los corintios, y ahora llega el punto, cuando ya ha hecho comparativas, sobre todo esos de que se enaltecen y demás, ahora dice, ¿son hebreos? Yo también.
Está haciendo una comparativa, ¿eh? ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea que en eso quedan a la par, ¿eh? Él no era inferior. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice él. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. En un solo versículo, ¿qué descripción nos ha hecho de lo que le ha acontecido por seguir a Cristo y predicarlo? Se está comparando con los otros para que vean que él no está haciendo estas cosas porque sí, sino que lo hace por amor total a Cristo y que le ha acontecido mucha más desgracia que a los otros. ¿Por qué? Pues porque predicaba más que los otros. Hacía una labor tremenda, no paraba. Dicen trabajos más abundantes. No paraba. Y claro, ¿qué le acontece? Pues lo que nadie desea. ¿Vosotros desearíais todo eso para vosotros? ¿En verdad que no? Bueno, yo a veces me quedo horripilado cuando veo el santoral católico, la descripción de cualquier santo, que dicen que ya con vocación de mártir anhelaban ir a un lugar para que les pasasen estas cosas. Dices, ostras, tienes que ir a esos lugares para predicar, luego si te pasa eso, ¿qué vas a hacer? Es lo que te toca, pero no ir a buscar esto, para ganarte el cielo. No funciona así el tema del cielo. Pero Pablo aquí está dando pruebas de que él ha tenido que pasar por todo esto, y ya lo veis, hasta en peligro de muerte muchas veces. Cárceles, habéis visto la portada que os he puesto, ¿eh? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Vaya gracia tiene que hacer que te den 5 veces 39 latigazos. Fijaos que no llegaban al 40, ¿eh? Curioso. 3 veces he sido azotado con varas. Pero esto no es todo, claro. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imaginaos, agarrado a saber a qué. En caminos muchas veces. Pero claro, en caminos muchas veces, ¿qué quiere decir? ¿Que solo iban dando y ya está? ¿Qué había en los caminos? Salteadores. Claro. Gente que por robarte lo que llevaras, si hacía falta, aparte de darte una paliza, te podían dejar víctima total. En peligros de ríos. ¿Por qué en peligros de ríos? Pues porque debían cruzar de algún modo, y no había tantos puentes como ahora por tantos lugares. Pero aún y así, aún va añadiendo cosas. Peligros de ladrones, por supuesto. Peligros de los de mi nación. ¿De quién? ¿De los propios judíos? ¿De su país? Sí. Ellos, en vez de apoyar lo que estaba haciendo, evidentemente se pusieron en contra, porque rechazaron a Cristo, pues ¿qué iban a hacer? Ir a por él. O sea que alguno puede decir, bueno, es que si me vuelvo a mi país, allí estaré más tranquilo porque soy de ellos. No, no, en este caso era todo lo contrario, ¿eh? Peligros de los gentiles. Anda, pues mira, también no podía ir a otros países o a otros lugares porque los gentiles tampoco es que lo amaran precisamente, ¿eh? Peligros en la ciudad. Pues bueno, pues se veía al desierto. Pues no, porque dice peligros en el desierto, también allí. ¿Qué peligros en el desierto? Bueno, aparte de los bichitos y de pasar todas las inclemencias del tiempo, también evidentemente peligros porque en según qué lugares habían también lo que serían los ladrones, ¿eh? Peligros en el mar. Es que, ¿os dais cuenta qué cantidad de cosas? Pues aún no es suficiente. Peligros entre falsos hermanos. Y este es uno de los peligros que muchas veces a nosotros no se nos ocurriría ni plantearnos porque nos estamos pensando quizás solo en situaciones físicas. ¿Quiere decir que esto quizás había hermanos que también les hubiesen dado de tortas a Pablo, por decirlo de algún modo? Quizás sí. Quizás sí. ¿No habéis tenido nunca ningún problema con algún hermano o incluso pastor que os ha querido pegar? Yo sí, yo lo he vivido. Y no es nada agradable.
No es nada agradable. Pero dices, si son los hermanos en la fe. Pero eso pasa, por desgracia pasa, porque el diablo, si no quieres andar bien, pues te utiliza para algo. Y eso pasa. Pero peligros entre falsos hermanos, aparte de ser porque te puedan atizar, ¿por qué más puede ser? ¿Qué hacen los falsos hermanos? ¿Hablarán bien de ti? Quizás un tiempo, pero después se van a regirar. Y los falsos hermanos actúan así y levantan falso testimonio. ¿Y qué hace un falso testimonio? A veces pensamos que, mira, perdonad la vulgaridad, nos cargamos a uno, lo sacamos de en medio, se acaba el problema. Pero no, a veces es peor porque si se saca uno de en medio el mensaje queda. Pero si se consigue desacreditar al mensajero, se lo está hundiendo a él y al mensaje, con lo cual, por más que diga, no se le va a hacer caso. Y eso es peor porque corta con la verdad, afectando a muchos más. Ese es el peligro de los falsos hermanos. Y ese es uno de los peores peligros que se pueden afrontar, porque todo el resto atañe a la vida del ser humano. Y ya sabemos que después viene la eternidad, pase lo que pase, evidentemente nada agradable es eso. Pero cuando hay esto, hay el problema de que se afecta la verdad de Dios. ¿Qué pasaba con Moisés, lo recordáis? ¿Qué pasó con todo el pueblo hacia Moisés tantas veces? O muchos de ellos. Se rebotaban. ¿Y qué hacían? Lo que ya sabemos, ¿no? ¿Eso era positivo? ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿No tuvo que actuar ante todo eso? Y esa historia se ha repetido a lo largo de toda la Biblia, ¿eh? Es lógico. El diablo siempre es el diablo. Y lo que hará siempre, como dice Ellen White, es repetir sus artimañas, de modos un poco distintos, sus artificios, sí, pero seguirá haciendo el mal como siempre, evidentemente no va a variar para bien. Pues esa era una situación que ya Pablo tuvo que afrontar. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿eh? Por tanto, las historias ¿se van a repetir o no? Evidentemente. En trabajo y fatiga. ¿Por qué en trabajo y fatiga? Trabajo predicando y fatigándose, predicando, por supuesto. ¿Habéis probado de ir a predicar a ciertos lugares, pasaros el día predicando, tener que hablar con gente después de las predicaciones, prácticamente desde primeras horas de la mañana hasta últimas horas de la noche y súper avanzadas? Fatiga, claro que fatiga, pero es fatigarse para el Señor. Pero también puedes decir, vale, puede ser que también tuviese que trabajar manualmente porque hacía tiendas y se tenía que ganar recursos a veces si no le llegaban. También se fatigaba, lógicamente, porque no solo se paraba en trabajar, sino que además predicaba. Y eso es un cúmulo de horas diarias que evidentemente desgastan. ¿Recordáis Jaime White? ¿Os suena? El esposo de Ellen White se desgastó en exceso. Y Ellen White le dijo que no llegara a esos extremos, porque era mejor hacer un poco menos y vivir más, porque así podría servir más al Señor y delegar funciones. Y así durante un tiempo se pudo recuperar. Si no hubiese terminado con su vida y la gran labor que estaba haciendo Jaime White, hubiese servido para poco. Por tanto, hemos de ser medidos dentro de lo posible, pero desde luego cuando hace falta hacer algo hay que hacerlo cueste lo que cueste. En muchos desvelos. ¿Por qué se desvelaba Pablo? Tenía insomnio, mira. Pablo se desvelaba por algo. Los desvelos de Pablo venían dados básicamente por una cuestión mental de agonía. ¿Por qué? Pues de agonía no pensando en sus propios problemas, ay, qué malito estoy, qué poco me quejo, sino pensando en todos los lugares donde él había dado el mensaje, qué había pasado con esos hermanos y todo lo que esperaba hacer. Esos eran sus desvelos. No se centraba en sí mismo. ¿Podía centrarse en sí mismo? Vaya que sí tenía motivos, ¿no? Y no lo hacía, ¿eh? Pero mirad qué más. En hambre y sed. Hambre y sed.
No, no, él iba servido todo el día, ¿eh? Sí, sí, le traían el plato a mesa continuamente y no le faltaba de nada. Pues no, también las pasaba canutas. Pero aún va siguiendo. Ya mirad cuántas cosas hemos citado, ¿eh? Después de decir esto, en muchos ayunos. ¿Por qué muchos ayunos? ¿Ayunos voluntarios o involuntarios? Claro, hay ayunos que son voluntarios. Lo haces para estar más en comunión con Dios, poder percibir más lo que te quiere decir, ¿vale? Pero hay ayunos que son forzosos, porque no hay nada. En frío, pasando frío. ¿Os imagináis también a alguien vestido con lo que había antes, con temperaturas a veces inmensamente frías, y seguir andando por los lugares y durmiendo donde podían y demás? Él lo hacía por el Evangelio. No lo hacía por ir de excursión al Himalaya, ¿eh? No, no, lo hacía porque debía hacerlo. Y en desnudez. Señal de que no tenía muchas cosas para ponerse, ¿eh? Y con lo que había, hacía. ¿Es realmente deplorable lo que él hacía? ¿O es digno de admiración? Y además de otras cosas, o sea, que aún había más cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No por una ni dos, por todas las iglesias. ¿Sabéis? Hay pastores que dicen que lo han pasado muy mal en su vida, porque han sufrido mucho los problemas de su congregación, han amado mucho a su congregación. Pero ha habido otros que han pasado de todo, teniendo un salario a fin de mes. Si puedo voy a hacer visitas a los miembros, si puedo les digo 4 cosas y si no, pues yo sigo con lo mío. Bueno, hay pastores por salario y pastores por vocación, hay las dos cosas aún. Por desgracia cada vez abundan más los de... En fin, ya me entendéis. Pero él tenía preocupación sincera por todas las iglesias. ¿Y por qué? ¿No hemos visto en sus escritos cómo luchaba para que se mantuviesen firmes en la verdad? Porque veía que él predicaba, les daba el mensaje, lo aceptaban y después las cosas se regiraban y se perdían muchos de ellos. Si él amaba como Cristo amaba, ¿no le debía doler eso? Pues esas eran sus preocupaciones. Y pensando también en algo que él sabía, que a su partida, ¿quién entrarían? Lobos como ovejas, ¿no? Disfrazaditos. Y eso a él le preocupaba. Pero mirad qué más va diciendo ahora. ¿Quién enferma y yo no enfermo? También enfermaba. O sea, no, es que se cuidaba tanto que nunca se enfermaba. No, es que en esas condiciones, a ver quién era el guapo que no enfermaba. Él también pasaba por enfermedades. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mirad que aquí lo que está asumiendo es otra responsabilidad mental suya. No es algo que a él le afectara personalmente, pero se veía que alguien hacía tropezar, se indignaba. ¿Por qué? Pues porque estaba viendo que el mensaje era pervertido y hacían que ese otro mensaje llevara a la gente a la perdición, o formas de proceder. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se gloria uno en su debilidad? Si soy cojo, ¿me voy a gloriar en mi debilidad? Si soy ciego, ¿me voy a gloriar en eso? Es una debilidad, ¿no? Cualquier problema que puedas tener. ¿Por qué se gloriaba en las debilidades? Pues vamos a ver por qué llega él a esta conclusión. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él ponía como testigo ¿a quién? A Dios. Sabía que todo lo que decía era verdad y nadie se lo podía retraer, porque sabían en verdad cómo funcionaba él. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Lo tenían calado, ¿eh? Sabían dónde estaba
iban a hacerle trampas. ¿Para qué? Para que no huyera, para detenerlo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Recordáis la fotografía, bueno, el dibujo ilustrativo, no? Pues si no hubiese sido por unos hermanos que tienen esa misericordia hacia con él para hacerlo huir, allí lo cogen y igual allí se acaba la historia de Pablo. Pero Dios intervino utilizando a estos hermanos para darle la salvación también, al menos momentáneamente, para que siguiera haciendo el trabajo. Bueno, pues ya veremos aún más desarrollo de todo esto, pero desde luego, después de leer esto, ¿alguien puede decir que Pablo hacía las cosas porque se quería enriquecer? ¿O para querer pasar a la historia? Pues vaya ganas, ¿no? Vaya ganas. Esto solo se hace por amor a Cristo. No hay otra cosa que no sea por esto, salvo una excepción. Hay alguien que ha pasado por algunas de estas situaciones, por algunas. Y ese alguien son más de una persona además. Y son los propios jesuitas. Los jesuitas fueron adiestrados ya desde antaño, cuando fueron creados, para pasar por circunstancias así, solo para servir a Roma. Pero claro, no era por el amor auténtico a Cristo, sino por una manipulación mental que les estaban dando para hacer todo esto como soldados del Papa. Qué diferencia, ¿eh? Pero una vez más los plagios satánicos, ¿eh? Bueno, pero entonces, ¿cómo determinamos quién sirve a Dios y quién no, si pasa por circunstancias así? ¿Cómo lo determinamos? Pues muy claramente, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es que no les ha amanecido. Esa es la gran diferencia. Al final no habrá milagros, y habrá milagros entre el pueblo de Dios y milagros con los enemigos de Dios, hechos satánicamente, y la gente ¿cómo deberá diferenciar una cosa de otra? Los milagros eran prácticamente iguales. ¿Dónde estará la diferencia? A la ley y al testimonio, lo mismo. Vayamos ahora a 2 Corintios 12, versículos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Se gloriaba en sus debilidades. ¿Cuál era su debilidad? La de Pablo. La visión. No se veía bien. Después de lo que le pasó con el encuentro con Jesús, quedó afectado aún después de recuperarse en su visión. Por eso le escribían las cartas y él firmaba de su puño. Y ese era su aguijón. Mirad cómo nos lo explica él. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque si no hubiese tenido esto, imaginaos a Pablo con esa gran capacidad que tenía a todos los niveles, y además, encima, con visiones de Dios, se le iba la cabeza, se le podía haber ido la cabeza, enalteciéndose a él mismo. Y gracias a esto, seguía firme en Dios. Por eso se gloriaba en sus debilidades. Y lo pidió 3 veces, ¿eh? Quítame esto, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora esto nos puede llevar a otro texto, a otro pensamiento. Lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar ¿a qué? A los sabios de este mundo, ¿no? ¿Tienes títulos? No, pues eres un piltrafilla y ya no eres nada, no puedes predicar. ¿Y a quién utilizó Dios? ¿Los discípulos todos eran ministros de exteriores y cosas de esas? Para el mundo eran piltrafillas, salvo alguna excepción, ¿eh? ¿Y qué utilizaba Dios para avergonzar a los sabios? A los débiles. ¿Y qué va a hacer ahora en el último tiempo? Está registrado que va a hacer lo mismo. Esto no quiere decir que no haya gente de un gran poder intelectual y con otras cualidades que no sea utilizada por Dios. Pero la mayor parte de gente utilizada por Dios será gente humilde. Porque a veces, ¿qué pasa? Lo mismo que le podía pasar a Pablo. Están bien en todo, por tanto el orgullo se los come. Se los come.
¿Y sirven para dar el mensaje y llegar a los otros? No. Llegarán algunos, pero no van a llegar como deben llegar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bonitas frases. Pero qué duras de vivir, ¿no? Como poesía parece precioso, ¿eh? Pero vive esto. ¿Somos capaces? Bueno, quizá Dios no nos ha llamado aún a encontrarnos con este tipo de situaciones, quizás con algunas. Pero tarde o temprano el pueblo de Dios volverá a estas cosas de lleno. ¿Somos conscientes de esto? Nos debemos preparar para todo, ¿eh? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estás en más necesidad, ¿qué haces? Recurrir más a Dios, ¿no? Aún, ¿eh que sí? Si normalmente cada día estamos de 3 veces al día en oración de rodillas, pensamientos hacia Dios durante el día, otras oraciones que podemos levantar en otros momentos, pero cuando atravesáis un problema de los de verdad, ¿qué? ¿No estáis más buscando a Dios que nunca? Es que si no hacemos eso, tenemos un grave problema. Pues así debe ser. Cuando somos débiles, nos sentimos débiles, vulnerables por todo, es cuando somos fuertes. Pero con una condición. Si eso hace que nos acerquemos a Dios y no digamos, mira, ¿sabes qué? Como no me ayudas, aquí te quedas. No, no. La reacción del cristiano debe ser esta otra, muy distinta, ¿eh? Dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Mucha gente se pregunta, ¿y cuál era ese aguijón? Pues era la visión, precisamente. Y dice un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Mensajero de Satanás le decía eso. Pero Dios lo permitió para bien. ¿Os dais cuenta cómo las cosas que parecen a veces malas, que nos afectan, Dios las gira para bien? Eso es una maravilla que solo Dios puede hacer. ¿No dice que al cristiano todas las cosas le ayudan a bien? ¿Y cuando fallece alguien de los nuestros, eso nos ayuda para bien? Pues también, porque Dios lo permite para algo. Y a veces no vemos más allá de la nariz, ¿eh? Bueno, algunos ven más y la tienen más larga, ¿eh? Pero realmente, ¿qué pasa? No sabemos muchas cosas. Y hay cosas que debemos dejar en manos de Dios, confiar en Él y en sus promesas y seguir avanzando, porque Dios sabe el porqué de cada cosa. Segunda de Corintios 12, del 20 al 21, pero ya vamos a seguir con Segunda de Corintios 13, todo el capítulo y vamos a finalizar. O sea que, ¿habéis comido? Espero que hayáis desayunado bien. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Recordad lo que había escrito en toda la epístola. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Echando florecillas todo el rato? No, los había puesto en sintonía, ¿eh? Y por tanto les dice, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. ¿Y cómo quería hallarlos él? Pues bien, en hermandad, todos haciendo lo correcto, predicando. Y yo os he hallado de vosotros cual no queréis. ¿Por qué? Porque él que decía que iría con vara. Si hacía falta, iría con vara, poner las cosas en su sitio. No a pegar a nadie, evidentemente, ¿eh? Pero las cosas en su sitio y a la gente en su lugar. Pablo iba a hacer eso, ¿eh? Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Eso es lo que él no quería encontrar y se temía que lo iba a encontrar. ¿Las historias se repiten? En cualquier lugar se repiten, ¿eh? En cualquier grupo que quiera seguir la verdad, eso sucede. Claro. En definitiva es el ego, el orgullo satánico puesto en las personas que no quieren ser dirigidas por Dios, prefieren eso y por tanto, todo eso son los frutos en consecuencia.
Y Satanás es especialista en que cuando las cosas van bien, poner algo para que la cosa se líe y de qué formas. Como decía el Papa, hacer lío, ¿eh? Pues desde luego, Satanás es su gran artimaña, hacer lío. Y claro, él se esperaba ya esto. Y dice que cuando vuelva, porque él quería ir allí otra vez, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo, ¿los odiaba a muerte? Pablo los amaba aunque hiciesen el mal. ¿Y qué quería de ellos? La salvación, que cambiaran, y habían hecho cosas que desde luego bien no estaban. Lloraba por ellos. ¿Por qué tenía peso en su conciencia sobre las iglesias en general? Porque se preocupaba por los miembros de la iglesia, por cada uno de ellos que había conocido. Desde luego, si alguien dice que Pablo era un anticristiano en algo, ¿sabéis que hay personas que han sido adventistas que se han apartado del adventismo precisamente porque hacen referencia a ir contra Pablo? Todo lo que escribió Pablo, que es prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento, les repulsa, porque Pablo engañó y puso cosas que no tocaban, dicen. ¿Sí? Alteró el mensaje de Cristo, y en consecuencia hay que cogerlo todo a la basura. Lo mismo que hicieron con los libros de Ellen White, porque curiosamente se corresponden. Claro, claro. Segunda de Corintios 13, del 1 en adelante, nos dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Él ya iba para allá. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Si han habido testigos de una situación y lo corroboran, es suficiente. No hace falta montar un tribunal y venga el abogado defensor y el fiscal y el no sé quién y toda una sala de testigos. No es necesario. Si 2 o 3 personas acreditan y son personas de confianza y dicen algo en concreto, hay que tomar medidas sobre eso. Y Pablo ya nos lo dice aquí. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Y Pablo es alguien que habla de amor, y ya lo veis que lo hace todo por amor, y resulta que dice, no seré indulgente. Ah, entonces ya no es de Dios. ¿Es que tiene un mal carácter este hombre? Pues no, era justo. Era justo porque obraba en consecuencia con la paz de Dios, la auténtica paz de Dios. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Os fijáis? Buscaban prueba de que Cristo hablaba en él. Después de todo lo que había hecho, de todo lo que había pasado, aún salían con estas monsergas. ¿Por qué? Por excusas. Porque no querían hacer lo que en verdad tocaba. Y el ego, el querer mandar, el querer ser el number one, pues eso traía problemas. Y la historia siempre se va repitiendo, porque los seres humanos somos los mismos besugos, 6.000 años de historia. No cambiamos, salvo los que se entregan de verdad a Dios. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿Eso quién? Cristo. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo y sus compañeros iban a vivir según la voluntad de Dios gracias al sacrificio de Cristo, e iban a hacer todo para ellos con poder. Y los otros podían recibir de ese mismo poder y podían compartirlo, podían dar el mismo mensaje al resto del mundo como estaban haciendo ellos. Ese era el poder de Dios, el que podía actuar en ellos y en los otros. Y mirad ahora, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Tenéis por costumbre analizaros a vosotros mismos?
¿Sabéis que por desgracia este mundo cada vez va más puesto en todo para que no nos detengamos a examinarnos a nosotros mismos? Ya no hablo del resto del mundo, sino a los que están en la fe. ¿No? Yo voy el sábado a la iglesia, ya está, ya estoy en la fe. Sí. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Y aquí hay esa cuestión, reprobados. ¿Qué quiere decir reprobado? ¿Que se vuelve a probar? Vamos a adelantar un momento imagen para ver otras versiones, al menos una en concreto, que nos lo va a dejar de un modo muy claro, en un lenguaje muy actual. Es una Biblia que a veces tiene unas pifias tremendas, pero en este caso es muy clara. Dios habla hoy. Y el mismo texto nos dice, y ya vamos a leer también hasta el versículo 7, examinaos a vosotros mismos y ved si estáis firmes en la fe. Poneos a prueba. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos que hayáis fracasado en la prueba. Eso es ser reprobado, fracasar en la prueba. Confío, sin embargo, en que reconoceréis que nosotros no hemos fracasado. Superaban ese examen. Y oramos a Dios para que no hagáis nada malo, no para demostrar que nosotros hemos pasado la prueba, reprobados, sino simplemente para que hagáis el bien, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. ¿Entendéis mejor ahora el texto con estas palabras que con reprobado, que a veces nos quedamos un poco así, ¿no? Y mirad la nota de abajo, fracasado en la prueba, traducción de un término griego que en deporte significaba quedar descalificado. Hay muchas expresiones que vienen de ese ambiente griego que ellos conocían por las Olimpiadas. Y utilizaba Pablo palabras que tenían que ver con eso. ¿Qué mejor forma de expresar quedar descalificado en que no has superado la prueba? Hay eliminatorias, ¿verdad? Y a veces uno no supera la eliminatoria y no llega a la final. Pues pasar la prueba o no dependía de ser el mejor o no en esos momentos o de los mejores para superar eso. ¿Somos los mejores? Es el contrario de aprobado, exacto. ¿Por qué? Si normalmente se pone una A delante es como una negación, pero en este caso ya no es probado, sino aprobado, y no podríamos decir aprobado, ¿no? Por eso ponen reprobado. Pero esto nos debería hacer pensar mucho. Nos autoexaminamos para saber si realmente, entre comillas, sin orgullos, ¿hemos pasado la prueba? ¿La hemos superado? ¿Somos los mejores o de los mejores para superar esa prueba? Porque si no, quiere decir que estamos perdidos. Quien queda descalificado quiere decir que no entra en la vida eterna. La carrera se le acaba allí. ¿Le dan una posibilidad de otra prueba más? Bueno, esto se hacen según qué pruebas en las Olimpiadas ahora, o en según qué deportes, una repesca. Pero en el cielo, este tema de repescas ya no hay. Tú tienes una vida, haz lo que te toca ahora, porque después no esperes que, mira, ahora se te da una prórroga. No, de esto nada. Volvamos al texto. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, han superado la prueba. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis. Qué bonito esto, ¿eh? Orar también por los demás para que no hagan ninguna cosa mala. En vez de decir, nos han traicionado, pues que se mueran. No. Al contrario, ¿dónde está el amor entonces? No. Tienes que orar por los que no han ido bien. Eso se trata, y hemos de orar los unos por los otros porque todos podemos hacer pifias en esta vida, todos. Por eso debemos orar los unos por los otros. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Mira, como si nosotros no hubiésemos superado la prueba, pero al menos a vosotros que se os vea bien. ¿No es esto amor? Madre mía. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué frases tiene el apóstol Pablo? Que son para enmarcar, desde luego, Nada podemos contra la verdad.
¿podemos algo contra la verdad? La verdad es la verdad, por tanto, por más que hagas, sí, podrás aparecer o podrá parecer que estás teniendo triunfos contra la verdad, pero la verdad, ¿quién es? Es Cristo. Y si la verdad es Cristo, ¿se podrá a la hora de la verdad, la definitiva, ir contra Cristo? ¿Quién va a ganar? Y en cambio nos dice, sino por la verdad. Allí lo podemos todo. Por la verdad, por Cristo. ¿Las mentiras tienen que ir con el pueblo de Dios? Para nada. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Qué bonito. Se ponía enaltecido, es que yo soy Pablo, ¿eh? Yo soy Pablo y bueno, no. Después de pasar todo lo que pasaba, prefería quedar como el más ínfimo de ellos para que los otros salieran adelante como vencedores. Qué bueno. Y aún oramos por vuestra perfección, para que aún mejoraran más. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Él iba a tomar medidas, pero sus medidas eran para edificación, no para destrucción. ¿Y eso qué quiere decir? Pero si llegaba a poner a alguno los puntos sobre las is y este quería seguir en sus 13, nunca mejor dicho, eso era para destrucción, ¿no? No, eso no es para destrucción. Eso es para edificación del cuerpo de Cristo, que es algo muy distinto. Y luego, ya hemos visto en sus anteriores escritos, que los que se apartaban de la fe había que seguir orando por ellos por si se podían recuperar para la fe. Eso debemos tenerlo siempre presente. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. ¡Qué maravilla! ¿Qué consejos da el apóstol Pablo tan sabios? Tened gozo. ¿No hace falta tener gozo? Los cristianos lo pueden llegar a pasar fatal, pero hace falta seguir teniendo el gozo. A pesar de las circunstancias, hace falta seguir teniendo el gozo de Cristo. Pero mirad, perfeccionaos. No dice quedaos como estáis. Perfeccionaos. ¿Qué quiere decir perfeccionarse? Ir siempre a más, a superarse. Y en el caso cristiano, evidentemente quiere decir a mejorar el carácter. ¿Para ser como quién? Como el de Cristo. Consolaos. Qué bonito. Cuando uno lo pasa mal, el otro le dice, es tu problema. Eso es consolar. Consolar es estar al lado del que lo pasa mal. En la escuela sabática hablábamos de sentir el dolor ajeno. Evidentemente, muchas veces es prácticamente imposible notar el dolor que está pasando una persona, ¿verdad? Pero sí que debe haber esa sintonía, esa unión que te haga sentir a ti también un cierto dolor por empatía. Claro. ¿Y por qué? Porque amas al hermano o a la hermana que pasa un problema. ¿Y consolarse por qué? Imaginaos también que el problema es para todos. Hay una persecución. Y una persecución no van solo contra uno, van contra el grupo, contra una iglesia. ¿Qué tienen que hacer? Siempre hay alguno que puede ser un poco más débil, más asustadizo, más lo que sea. ¿Y qué deben hacer unos a otros? Venga, va adelante, que esto se acaba y Cristo vuelve y... ¿no? Eso es consolarse también. Sed de un mismo sentir. No, yo creo esto, no, yo creo lo otro. Pues tú por aquí, yo por allá. ¿Ser de un mismo sentir así? Ser de un mismo sentir es tener una misma creencia. Es estar unidos en Cristo, absolutamente. ¿Y Cristo qué es? La verdad. Por tanto, ¿podemos estar unidos en la desverdad? ¿Verdad que no? Debemos estar unidos en la verdad, ser de un mismo sentir, todos juntos, corpóreamente. Eso es iglesia. Y vivid en paz. En definitiva, todo lo que está diciendo es esto, vivid en paz.
A pesar de circunstancias adversas, sean las que sean, vivid en paz. Podemos decir convivir en paz también, por supuesto. No buscar líos entre hermanos ni historias de estas, pero vivir en paz es en todas las circunstancias de la vida, con los hermanos y con los que no son hermanos en la fe, sean familia, amigos o los que nos encontremos por la calle, es igual, hemos de intentar vivir en paz. Pero si hay persecución, ¿vivimos en paz? Pues gracias a Dios que quedó registrado todo lo de Pablo y de los otros apóstoles, que pasándolas tan mal, y cuando estaban en cárceles, como hemos visto en esa otra ilustración, ¿qué hacían? ¿Quejarse? ¿Maldecir a los que los tenían allí encerrados? ¿O los torturaban o a saber qué? Qué diferencia, ¿eh? El pensamiento. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta es la verdadera paz de Dios. Si cumplimos todas estas cosas que hemos estado viendo, tendremos la auténtica paz de Dios, porque el Dios de paz estará con nosotros. ¿No queremos eso? Sea la circunstancia que sea, ¿no queremos que el Dios de paz esté con nosotros? Si viene alguien aquí, en cualquier grupo, que haya hermanos, 2, 3, 4, 800, es igual, y ve que hay disensión entre los hermanos, que uno se critica al otro, que hay un malestar, que se nota en el ambiente, a veces sin decir nada, solo con gestos, miradas, ¿creéis que se está en paz? No. Y algo así Dios no lo puede bendecir. No puede. La paz de Dios consiste en cumplir estos requisitos. Por eso Pablo se ponía serio. Por eso Pablo ponía los puntos sobre las is. No por gusto, sino porque así debía ser. Y mirad cómo termina. Saludaos unos a otros con ósculo santo. No es la única vez que dice esto el apóstol Pablo. Con un beso santo. No buscando otras cosas, sino de cariño, de verdad. ¿Cómo le da un beso el padre a sus hijos? Con cariño, ¿no? O un hijo a su madre, por ejemplo. Amor. Pues lo mismo debe haber, pero limpio, sin buscar nada de raro, ni besos de traición, no. Porque dar un beso por delante y por detrás una puñalada trapera, eso no es amor. Eso es una farsa, es un teatro, y es lo que Dios no quiere. Todos los santos os saludan. Mira, todo el cielo estaba saludándoles, ¿es esto lo que nos dice? Sí, San Pancracio, San Doroteo y San no sé quién. No, no. Los santos, ¿quiénes? Los santos vivos, los que habían estado con Pablo o estaban con él en esos momentos y les transmite los saludos. ¿Por qué les llama santos? Si también tenían problemas, también estaban luchando con su carácter. Pues porque quieren seguir a Dios de corazón. Porque quieren guardar los mandamientos de Dios y mantener la fe de Jesús. Esos son los santos. ¿Y no es bonito cuando recibimos un mensaje de gente de otros lugares que nos saludan a todos? ¿Sabéis? No pararía de enviaros saludos a todos los que estáis aquí, porque cada semana recibo muchos mensajes de mucha gente dando saludos para los que salimos aquí visualmente y los otros que están aquí, que a veces solo se oyen en comentarios en una escuela sabática, o que saben que hay más pero que no hablan, pero saben que están unidos en un mismo sentir con nosotros y con ellos en el Señor. Y eso es lo más bonito que hay. Gente que a veces ni sabemos cómo son, pero que nos escriben, nos llaman y dan recuerdos a los hermanos. ¿No es bonito esto? Para mí es de lo más precioso que hay. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La divinidad de 3 personas no existe. ¿No? Pablo se habrá equivocado cuando dictó esta carta. Porque dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. ¿No ha dicho a los 3?
Ah, no, es que el Espíritu Santo procede de y por tanto no es una tercera persona. Por favor, no digamos más tonterías antibíblicas, porque esto está llevando a muchos a la perdición. A muchos. Y ya hemos presentado suficientes temas, gracias a Dios, para dejar claro que eso no es verdad. Pero ya sé que, por desgracia, muchos sí quieren seguir pensando eso. Pero esta no es la verdad. Estos no están unidos en un mismo sentir con nosotros. Pueden coincidir en cosas, pero no estamos unidos en un mismo sentir. Y recordemos, una doctrina errada nos va a llevar a una consecución de cadena de errores doctrinales y nos puede llevar a la perdición de lleno. Bien, hasta aquí llega esta carta, esta epístola tan maravillosa de 2 de Corintios. Pero ahora nosotros, la próxima vez, si Dios quiere, vamos a seguir con el tema 42, que tiene que ver con el libro que va detrás, que también está escrito por el apóstol Pablo, y es este, el de Gálatas. Y Gálatas, claro, no es tan extenso, tiene 6 capítulos, pero vaya 6 capítulos, porque resulta que el libro de Gálatas es el más utilizado por muchos protestantes para decir que eso de la ley se acabó. Bueno, pues vamos a afrontar este libro para ver, eso sí, no todo, evidentemente, lo que tenga que ver con la paz de Dios, porque de todo lo otro ya hemos ido tratando en tantas veces, pero vamos a buscar en este libro algo maravilloso, porque hay un contenido que desde luego no tiene desperdicio. Pues bien, que el Señor nos ayude verdaderamente a que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, los de aquí y los de todo el mundo que están en un mismo sentir con Dios. Que el Señor os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, solo podemos que agradecerte por haber usado a este gran apóstol y también sus compañeros, que pasaron tanto para que el mensaje llegara a esas personas y que por esa cadena del Evangelio haya transcurrido esos 2000 años prácticamente hasta que haya llegado hasta nosotros. Si no hubiese sido porque estas personas decidieron darlo todo por ti, por el mensaje, para que llegara hasta la última generación, el mensaje no hubiese llegado a nosotros. ¿Cuánto les debemos, Señor? ¿Y cuánto te debemos a ti por haberles ayudado a hacer esto y haber puesto esa disposición en ellos? Por eso te queremos pedir, Señor, que todo lo que tengamos que hacer, que sea también para dar el mensaje hasta esta última generación en todo el mundo, cueste lo que cueste, porque este es el objetivo de estar aquí, Señor. Ve recogiendo a los tuyos, ve uniéndonos a todos, y que nada ni nadie nos separe de ti hasta el final, cuando ya podamos consumar todo este clímax en la segunda venida. Ayúdanos a irnos contigo, Señor, junto a los salvos de todas las épocas. Hayamos pasado por lo que hayamos pasado. Perdona nuestros pecados y gracias por este sacrificio inmenso de Cristo, sin lo cual todo esto que estamos haciendo no serviría de nada. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.